¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para explicarles cómo leer apropiadamente la minuta de la FOMC, de la Reserva Federal, la Federal Open Market Committee, el Comité de Mercado Abierto Federal. ¿Qué es lo que dice esta minuta? Esta minuta básicamente se compone de 5 o 6 partes, pero no todo necesariamente lo tengo que leer para interpretar apropiadamente lo que los inversionistas toman en cuenta a la hora de observar tanto el statement, porque sale Powell, normalmente en ese momento Powell, Jerome Powell es la cabeza de la Reserva Federal, y él sale a hablar sobre las políticas monetarias y los objetivos de la Reserva Federal. Entonces, en ese statement, que realmente dura muy poco y que el tamaño es como una página y media, ni siquiera llegan a ser 2 páginas, el statement se resume por mucho lo que dice la minuta de la Reserva Federal, pero la minuta de la Reserva Federal tiene unos, digamos, es mucho más amplio en ciertos conceptos que es muy importante que también uno tenga en cuenta, sobre todo si está invirtiendo en activos en Estados Unidos, porque puede explicar el comportamiento de ciertos activos, porque la política monetaria también es fundamental y es como esa columna vertebral de el comportamiento económico que uno puede anticipar de este país. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Una minuta o la minuta de la Reserva Federal, que ya se los voy a mostrar en la página, tiene, si no me equivoco, son unas 7 partes, pero lo importante uno podría decir que son 3 o 4. Van en este orden. La primera que yo debería leer, si es algo que me interesa estar atento a estas noticias, es la parte del Economic Review, es decir, la revisión económica de este momento del país, es decir, de Estados Unidos. La otra parte que también es importante es la revisión financiera de Estados Unidos. Ya les explico cada una de estas partes que dice. La cuarta viene siendo la discusión que se da entre los participantes que hicieron parte de esa reunión de la Reserva Federal. Y por último, que viene siendo ya como qué es lo que vamos a hacer con todas estas revisiones que acabamos de hacer y esta discusión que tuvimos, es cuáles van a ser las acciones en términos de política de la Reserva Federal frente a la discusión que se hizo anteriormente. Entonces ya les muestro cómo se ve esto. Aquí ya pueden ver, estoy en la página de la Reserva Federal, federalreserve.gov, y entran aquí en News and Events y entran en comunicados de prensa. Obviamente todo está absolutamente en inglés. No es muy complejo traducirlo, o sea, realmente uno puede copiar y pegar esto, no sé, en ChatGPT o DeepSeek, no sé cuál prefieran, por curiosidad lo pueden poner en los comentarios, y lo traducen. Y entonces ya con esa traducción ya ahí pueden tener una cierta idea de qué se está comunicando en esa minuta y van a ver el nivel de importancia que tiene eso, porque estos son expertos que están hablando sobre el comportamiento que anticipan puede tener la economía y cómo está hoy en día los indicadores económicos. Entonces vienen aquí a los comunicados de prensa y podemos ver que el primero que encontramos es las que buscamos, porque por ejemplo este es ¿cómo se dice? El board, como la mesa de trabajo de las tasas de descuento. En fin, la que nos interesa es la FOMC. Minuta de la FOMC del 28-29 de enero, de la reunión que se hizo en la Reserva Federal el 28-29 de enero. Entonces le dan clic aquí, nos interesan son esas. Van a entrar aquí en website y pueden ver que aquí tenemos tanto el statement como la minuta. El statement, como pueden ver, si yo esto lo abro aquí en otra pestaña, no es ni siquiera, no llega a ser ni siquiera página y media. Esto simplemente son otras cosas, pero esto es lo que sale a leer Powell básicamente cuando sale la noticia de la tasa de interés. Él sale y lee exactamente esta página y media, en donde es un resumen muy resumido, es un comunicado muy resumido de lo que dice la minuta de la FOMC. La minuta de la FOMC sí ya es el comunicado mucho más amplio de las discusiones que tuvieron estos expertos. Entonces van a ver otras partes, por supuesto, de este documento. Les voy a decir lo que para mí es lo más importante y cómo se puede usar eso y qué implicaciones tiene y, digamos, para qué me sirve como inversionista o para explicar los comportamientos que veo en la gráfica como trader. Entonces, lo primero es ir a los reviews, que viene siendo la revisión de la situación económica en Estados Unidos. En esta sección se habla sobre las variables macroeconómicas más importantes de Estados Unidos, entre las que se incluyen el PIB, es decir, el Producto Interno
bruto de Estados Unidos y cuál ha sido su comportamiento. En este caso se puede ver que claramente, aquí está en inglés por supuesto, viene creciendo a un ritmo sólido y vino creciendo a un ritmo sólido todo el 2024. Se habla sobre la inflación, tanto del IPC como del PCE. El PCE es el Personal Consumption Expenditure, son los gastos de consumo personal y es el índice de los gastos de consumo personal que se dan en los hogares. Y el otro es el IPC, que es ya el IPC anual, que es el cambio en los precios, es decir, la inflación. El otro aspecto también que se toca aquí, que es muy importante, es el del mercado laboral. Porque, como pueden ver aquí, si yo me devuelvo y entro al statement, aquí Powell va a mencionar exactamente cuál es la tarea que tiene como Reserva Federal. Pueden ver en el segundo párrafo que dice que el comité busca, digamos, llegar a máximo empleo e inflación máximo del 2% en el largo plazo. Ese es el objetivo, básicamente, la estabilidad en los precios y el máximo empleo que se pueda adquirir en la economía. Entonces, esta minuta va a ir explicando esas variables o cómo ellos ven esas variables, porque son esenciales para entender cómo se está moviendo la economía y cómo se dirige a esos objetivos, que es máximo empleo y precios estables, o velar por la estabilidad de los precios a un 2%. Ellos se trazan un objetivo, en este momento se trazan ese objetivo. Entonces se habla también sobre las variables de la tasa de desempleo y también cómo está estructurado el mercado laboral en Estados Unidos. Entonces pueden ver que aquí hablan del PIB, que viene creciendo a un ritmo sólido, hablan sobre la inflación de los precios del consumidor, que siguen a un nivel aproximadamente elevado. Aquí entran ya a hablar exactamente en esos niveles, pero es importante que entiendan que el IPC es del 2.9% y el core, que es excluyendo energía y alimentos, es del 3.2%, es decir, no ha logrado todavía bajar ese 2% objetivo de la Reserva Federal, que estuvo bajando por un tiempo, pero volvió y escaló. Entonces esa es la tarea en este momento en la que está la Reserva Federal, de poder llevarlo efectivamente en el largo plazo al 2%. Pueden ver que acá se habla de la tasa de desempleo, que está en el 4.1%, que está muy bien. Entonces aquí uno puede ver y puede analizar, entendiendo estas variables que se analizan en esa sección, cómo está la economía en Estados Unidos. Está al 3%, está lejos del objetivo, pero se anticipa que en el largo plazo pueda llegar hasta allá y tampoco está muy alejada de ese valor, está en el 3%, o sea, está a un 1%, que vendrían siendo 100 puntos básicos del objetivo de la Reserva Federal. Y el desempleo, la tasa de desempleo al 4.1%, pues es un nivel muy bajo de gente desempleada dentro de la población económicamente activa. Entonces uno ya puede decir, vale, la economía realmente no está mal en ese sentido, analizando estas variables, y el PIB sigue creciendo a ese ritmo sólido. ¿Cuál es la segunda parte que yo también tengo que analizar? La situación financiera. La situación financiera básicamente habla sobre las condiciones del crédito y el sistema bancario en Estados Unidos. Entonces habla sobre tasas de interés, habla sobre también los índices bursátiles, cómo se han movido, cuáles son los riesgos asociados al mercado del crédito, y eso también es importante. Ellos miden los riesgos. Si yo voy acá abajo, creo que debe mencionar estos riesgos, y aquí habla sobre 3 vulnerabilidades asociadas a los negocios, vulnerabilidades asociadas a los negocios, vulnerabilidades acá asociadas al apalancamiento en el sector financiero y vulnerabilidades asociadas a los riesgos de fondeo en la economía. Y se analizan también, se me olvidó mencionar en el de la situación económica, cómo también está la situación económica por fuera, a nivel internacional, en otros países, y cuál es su opinión frente al comportamiento internacional de la situación económica en el mundo. Lo mismo ocurre en el sector financiero. De nuevo, se analizan índices, las tasas, el estado del crédito, la calidad del crédito y las vulnerabilidades en esos tres ámbitos que siempre están aquí al final, que son asociados a los negocios y a los hogares, a la deuda de los hogares, al apalancamiento y al fondeo, funding risk, como los riesgos de fondeo. Y después está el Economic Outlook, y es lo que ellos anticipan que pueda ocurrir. Después viene la discusión de ellos, que es esta, como las views, las perspectivas de los participantes, de las condiciones actuales y de lo que anticipan pueda venir estos expertos en términos económicos. Entonces aquí se discute
toda la situación económica mencionada en los 2 puntos anteriores, o 3 puntos anteriores si incluimos la proyección económica, y cuál es la opinión de los participantes y cuáles fueron las intervenciones en esa reunión. Por último, viene las acciones en términos de política. Toda esta es básicamente la discusión que se dio, toda esta sección es la discusión que se dio de los participantes y las diferentes digamos, menciones que hicieron y qué temas específicamente se hablaron y cómo ven el comportamiento de la economía. Y por último son las acciones en términos de política que decide tomar la Reserva Federal. Aquí va a haber unos que son más importantes que otros. Todos a nivel general son importantes. Los grandes inversionistas, los fondos de inversión observan con detalle cada una de estas minutas, pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es cuál es la tasa de interés. Esta que dice Federal Funds Rate es la tasa de interés que va a estar dentro del rango de 4,25 y 4,5%, que eso es lo que se anticipaba. También se va a hablar sobre el portafolio, que es un portafolio SOMA, que si no estoy mal aquí lo mencionan, las transacciones en el SOMA es el portafolio de esa Reserva Federal, de activos de la Reserva Federal, que básicamente son dos. Son bonos del tesoro que compran y venden, ellos transan esos bonos del tesoro de Estados Unidos, y también compran esto que se llama la MBS, transacción de activos, que son valores. Los MBS son, en inglés se llama mortgage, esos son backed securities, esos son los valores que están siendo respaldados por hipotecas de los hogares en Estados Unidos, básicamente. Entonces esos son los únicos dos activos que maneja la Reserva Federal y su portafolio. Bueno, no son los únicos dos activos, pero en marcos generales son esos los dos más importantes. Y explica cómo sale o cómo compra esos activos y cómo maneja el portafolio. Esto es muy importante porque eso sirve para otra medida, porque la Reserva Federal maneja la tasa de interés, pero también puede hacer intervenciones económicas como es el quantitative easing, pueden buscarlo como QE. Y eso es una medida de inyectar dinero o capital en la economía en momentos de crisis. Entonces, ¿cómo lo hacen? Compran muchos activos financieros, en su mayoría bonos del Tesoro de Estados Unidos o estos activos MBS, que son valores backed, viene siendo, se me va mucho la palabra, soportados por hipotecas. Entonces están esos valores, pero también en ocasiones han adquirido activos de renta variable. No sé si en la última compra, que fue en la crisis del COVID, compraron también activos de renta variable. Creo haber leído en alguna investigación que sí. Entonces ellos compran todos estos activos para poder inyectar dinero en la economía, y ahora que las cosas están relativamente estables, lo que hacen es salir poco a poco de esos activos y empiezan a venderlos para poder darle balance a su portafolio y en el caso en el que haya otra crisis poder tener ese capital para comprar más. Lo estoy obviamente simplificando mucho, pero eso es lo que tienen que ver en una minuta de la Reserva Federal. Ver la situación económica, de nuevo, lo pueden copiar y pegar en cualquier IA que les interese, ChatGPT o DeepSeek, para que se los traduzca. Lo copian y lo pegan, lo leen, entonces tienen que ver cuál es la revisión de la situación económica, la revisión de la situación financiera, la proyección económica. Si quieren, y solo si quieren, no me parece tan importante, leen la discusión e intervenciones de los participantes, y el otro que sí es muy importante es entender cuáles son las acciones en términos de política que va a tomar la Reserva Federal, teniendo en cuenta todo lo anterior del documento, que son todos estos puntos de acá. Sobre todo el más importante, por supuesto, es la tasa de interés. Los otros es simplemente cómo va a mover ese portafolio y las compras y las ventas de esos activos que posee a día de hoy la Reserva Federal. Y este sería básicamente, muy resumido, la forma en la que deberían leer esta minuta de la FOMC, del Comité de Mercado Abierto Federal de Estados Unidos. Es muy importante para entender los comportamientos de los mercados, aunque la minuta sale un mes después de que se hace el statement de la cabeza de la Reserva Federal. Por ejemplo, Powell salió el 28 de enero y, como pueden ver, vuelvo otra vez acá, realmente sale esto salió me devuelvo otra vez. Esto salió el 25 de febrero, prácticamente un mes después de que se hace el statement, sale la minuta y el statement como tal que uno puede leer.
Entonces por eso es importante también estar atento a cuándo va a salir Powell, entender lo que dice Powell para uno más o menos interpretar qué puede venir en la minuta, y si uno ya quiere contrastar para poder proyectar, mover su portafolio en función de esto y sus activos, pues lee ya en detalle la minuta. Pienso principalmente estas partes que les mencioné que explican el comportamiento de la Reserva Federal, con lo cual se puede proyectar el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Espero que les sirva mucho. Traté de que fuera el video lo más rápido para no desgastarlos con tantos datos. Espero que les sirva mucho. A mí estos documentos me parecen muy importantes. Yo constantemente los reviso. Si tienen cualquier pregunta, lo pueden hacer en los comentarios. Suscríbanse, activen la campana, y los que me quieran seguir en Instagram me pueden seguir como camilo.trdr. Nos vemos.